Pues ya estamos en Suecia. Aquí estoy con my bro. Y bueno, bienvenido al tiempo escandinavo, nórdico, o llámenlo como más les guste. Pues nada, ya llegué a mi destino final. La verdad es que muy guay. No sabía yo que podía completar un viaje tan guay. Estoy muy emocionado. Me siento como una persona nueva, con nuevos propósitos y objetivos y con mucha motivación para hacer cosas. Bueno, en fin. El viaje de regreso me esperaba cruzar lugares maravillosos, encontrarme con gente fantástica y un sinfín de anécdotas que me fueron ocurriendo. Pero ahora disfrutemos de Lund. Lund es una de las ciudades más antiguas e importantes de Suecia. Está situado al sur, en la provincia de Escaña. Además de una larga historia, es un importante centro industrial, científico y educativo. La Universidad de Lund, una de las instituciones educativas más importantes de Suecia y también a nivel europeo. Vamos, una ciudad para listos. Mi hermano se encontraba de Erasmus en Lund. Mi excusa perfecta y poner como objetivo Lund y no menos importante, alojamiento gratis. La ciudad me dio la bienvenida con un espectacular cielo azul, cosa que no ocurre muy a menudo por aquí. El momento mágico del día fue cuando me encontré con dos amigos de la universidad, Guille y André, quienes habían recorrido entre Dinamarca y Suecia cientos de kilómetros con la bicicleta para llegar a Lund como su destino final. Fue uno de los momentos más surrealistas del viaje y el encuentro más aleatorio que jamás había ocurrido. Durante los días que estuve por ahí, tuve la oportunidad de visitar Malmo. Está situado a unos 30 minutos en tren de Lund y conecta con Copenhague mediante el puente de cuyo nombre no sé pronunciarlo. En realidad es un puente túnel isla, una maravilla de la ingeniería. Varios días después de Ocupa en la residencia de estudiantes, toca poner rumbo sur hacia Alemania. Por el norte de Europa el tiempo es mucho más fresco, tanto de día como de noche. Durante el camino de ida he tenido que ir improvisando y cambiando de materiales que llevaba en mis alforjas, como el saco de dormir. Además tuve que hacerme con otra colchoneta y unos chubasqueros, que por el momento aún no lo he llegado a utilizar. En cuanto llegara a Alemania tenía que provisionarme de gas, pues el bote que llevo y que compré en España está prácticamente vacío. El tiempo en tierras germanas no pintaba muy bien. El pronóstico daba lluvias. Aparte, me encontré con el problema de que muchos campings estaban cerrados y otros no aceptaban más gente. Me quedaban 2 horas de sol para encontrar un sitio donde caerme muerto. Así que cogí la autopista rumbo hacia el sur. Things I used
El camino de vuelta me esperaba muchos kilómetros y varios países que cruzar. El primero de ellos es Alemania, donde tendría que cruzar desde el norte hasta el sur. Opté por cruzar la Alemania oriental, evitando las grandes ciudades y siempre que pueda en carreteras secundarias. La primera ciudad en mi ruta, Potsdam, una pequeña ciudad de no más de 200.000 habitantes, situado en las inmediaciones de Berlín. Entrando en la ciudad por las carreteras secundarias, se ve desde lejos un conjunto de edificios y jardines impresionante que conforman el Palacio de Sanssouci, residencia del rey de Prusia Federico II. Una de las paradas obligatorias de la Alemania oriental es Leipzig. Después de la caída del muro de Berlín, sus industrias fueron incapaces de competir contra las industrias de la Alemania occidental, provocando un colapso industrial en la ciudad. Mucha gente tuvieron que emigrar hacia otras ciudades de Alemania para encontrar trabajo, y la ciudad se fue vaciando poco a poco. A finales de los 90, Leipzig era una ciudad con alta tasa de paro y una mala condición medioambiental debido a tantos años de explotación industrial. A día de hoy, Leipzig es un laboratorio de pruebas y está creando modelos únicos en su género para un modo de vivir colectivo, común, solidario y cooperativo. Lo llaman el Nuevo Berlín, lo que era el antiguo centro industrial y cultural. Después de que sus habitantes lo abandonasen con la caída del muro, está renaciendo de sus cenizas a una velocidad impresionante. Encontré un pequeño camping en medio de un parque natural donde pasé la noche, no sin antes pegarme un atracón en un pequeño bar con comida casera y cerveza artesana. El parque natural donde pasé la noche es uno de los sitios más bonitos de este viaje. Me lo pasé como un niño conduciendo por esas carreteras de montañas, disfrutando de esos paisajes. I walked into the room. There wasn't much to say. Hasta llegar a Bamberg, una pequeña ciudad de no más de 70.000 habitantes, donde pude dejar la moto en el centro y darme un breve paseo antes de ponerme en marcha hacia Nuremberg, mi siguiente destino. El centro de Nuremberg está rodeado por una muralla medieval de más de 5 kilómetros que le confiere un atractivo muy especial. Dar una vuelta por su casco histórico es algo imprescindible para hacer en esta ciudad. Además, la ciudad organiza uno de los mercadillos navideños más impresionantes del mundo. Lástima que en pleno verano me lo iba a perder. Y después de miles de kilómetros viajando en medio de una pandemia, ¿cuál es la situación del COVID en todos los países que he cruzado? Las normas y todas las restricciones en cada uno de los países también es muy diferente. En el momento del viaje, que fue en septiembre de 2020, en España las mascarillas eran obligatorias, cosa que en Francia eran recomendadas pero no obligatorias. En Bélgica, Holanda y Alemania había una recomendación de su uso y una obligatoriedad de su uso dentro de espacios cerrados como son los restaurantes o los bares, también en los supermercados. La excepción la encontramos en Suecia, donde parece que el COVID no existe. ¿Por qué digo esto? Porque no hay ningún tipo de restricciones, ni obligación de usar mascarillas ni otro tipo de protección. En el periodo que yo estuve viajando, la incidencia del virus en España era bastante más alta que el resto de los países europeos por donde estaba pasando. Puedo decir que las restricciones en España eran mucho mayores. Una de las cosas que más estaban viniendo a mi cabeza en ese momento del viaje era que estaba viajando demasiado rápido.
Había hecho ya más de 3.000 kilómetros por carreteras de varios países, he visitado decenas de pueblos y ciudades, pero me sentía como que me faltaba tiempo para todos ellos, para conocerlos mejor, para sumergirme en su cultura. El cuerpo me pedía quedarme más tiempo en alguno de los pueblos y lugares que estaba conociendo. Pero las vacaciones son limitadas y tengo que volver a trabajar. Las horas encima de la moto me permitían pensar en esta y otras muchas cosas. Cada día pasaba entre 4 y 7 horas encima de la moto. El resto de las horas del día me lo paso visitando sitios, planificando la ruta, comiendo y preparando las cosas que necesito para el día siguiente. El último capítulo de la serie, donde cruzaré Suiza y visitaré a algunos amigos y bordearé toda la Costa Azul así como la Costa Brava, os invito a que sigáis y os suscribáis al canal para ver mi último episodio. ¡Hasta luego!